Mi nombre es Hazel. Tengo 29 años, y nunca pensé que mi experiencia en investigación médica me ayudaría a exponer a un criminal dentro de mi propia familia. Lo que debería haber sido una celebración alegre del 5º aniversario de bodas de mi hermano Logan se convirtió en una pesadilla cuando noté algo extraño en mi madrastra Diana. Insistía con una persistencia inusual en que terminara mi bebida. Me sentí incómoda, pero sonreí por el bien de Logan. Nunca imaginé que un viaje al baño cambiaría todo. Si estás viendo esto, deja un comentario diciendo de dónde eres y suscríbete para acompañarme en esta aventura salvaje. Las celebraciones familiares siempre fueron especiales para nosotros, aún más después de perder a mamá. Logan y su esposa Abigail eran la pareja ideal de nuestra familia, novios desde el instituto que lograron mantener su amor fuerte durante la universidad y más allá. La celebración de su 5º aniversario era un hito que todos queríamos honrar como se debía. Mi hermano Logan siempre fue mi protector mientras crecía. 3 años mayor que yo. Él fue quien me enseñó a andar en bicicleta, me ayudó con los proyectos escolares y ahuyentaba a los chicos que me rompían el corazón en la secundaria. Cuando conoció a Abigail en su penúltimo año, supe de inmediato que ella era diferente a sus novias anteriores. Tenía una calidez que hacía que todos se sintieran bienvenidos. No solo gané una cuñada, sino una amiga verdadera cuando se casaron. Nuestra madre Evelyn había sido el corazón de nuestra familia hasta que el cáncer se la llevó hace 6 años. Era maestra de jardín de niños y de alguna manera lograba llevar esa energía maternal a casa todos los días, a pesar de lidiar con 25 niños de 5 años. Su diagnóstico fue repentino y en 8 meses se había ido. Nuestra familia se fracturó después de eso, con mi padre Frank refugiándose en su dolor y trabajo, mientras Logan y yo intentábamos apoyarnos mutuamente para sobrellevar la pérdida. Tú, madre, también hubiera querido verte prosperar, decía papá en raras ocasiones cuando se abría sobre mamá. Permaneció soltero durante 3 años después de su muerte, entregándose a su empresa de ingeniería, hasta que Logan y yo nos preocupamos por su salud. Entonces Diana apareció en escena. Papá la conoció en un evento benéfico para la investigación del cáncer, lo que en ese momento parecía destino. Diana era sofisticada, atenta, y parecía comprender perfectamente su dolor. Ella misma era viuda, habiendo perdido a su esposo por un ataque al corazón, o eso decía. Su romance avanzó rápido y, en 6 meses, estaban casados en una ceremonia pequeña. Ella me hace feliz otra vez, nos dijo papá, cuando expresamos preocupación por la rapidez de la boda. A veces, cuando sabes, simplemente sabes. Al principio, Diana era todo lo que nuestra familia necesitaba. Animaba a papá a reconectar con viejos amigos, se interesaba por mi carrera en investigación médica e incluso ayudó a planear las fiestas de aniversario de Logan y Abigail. Pero algo cambió después del primer año de matrimonio. Pequeños cambios al principio, como que papá dejara de jugar golf los domingos, algo que había disfrutado durante décadas, o que vendiera su amada colección de autos antiguos, porque Diana pensaba que era poco práctico. Solo quiero lo mejor para tu padre. Se convirtió en su frase común cada vez que Logan o yo cuestionábamos estos cambios. Su sonrisa nunca llegaba del todo a sus ojos cuando lo decía. Empecé a notar cómo socavaba sutilmente las decisiones de papá, haciéndolo dudar hasta que finalmente cedía a su juicio. Cuando intenté hablar con papá sobre mis preocupaciones, las desestimó. Hazel, estás imaginando cosas. Diana solo quiere lo mejor para esta familia. Para el 5º aniversario de Logan con Abigail, Diana insistió en encargarse de todos los preparativos. Reservó en Vincent, el restaurante más exclusivo de la ciudad, donde las reservas se hacen con meses de anticipación. Cuando ofrecí ayudar, ella rechazó educada pero firmemente. Quiero que todo sea perfecto para Logan y Abigail, dijo con esa sonrisa ensayada. Además, estás tan ocupada con tu investigación que no quisiera molestarte. La noche de la celebración llegó con un clima perfecto, una cálida noche de primavera con cielos despejados. Llevaba un vestido azul marino que mamá siempre decía que hacía resaltar mis ojos.
un pequeño tributo a su ausencia. Cuando llegué al restaurante, el maitre me acompañó a nuestro salón privado donde ya se había reunido la mayor parte de la familia. Logan se apresuró a abrazarme. «Por fin apareces, hermana. Ya empezaba a pensar que te habías perdido entre uno de tus artículos de investigación otra vez». Abigail se unió a él, radiante con un vestido de cóctel plateado. Él ha estado revisando su reloj cada 5 minutos. Pensarías que después de 5 años de matrimonio sería menos puntual. Nuestra prima Tiffany estaba allí con su nuevo novio Marcus, mientras el tío Warren y la tía Heather conversaban con papá junto a la ventana. Diana se mantenía ligeramente aparte, observando la sala como una general antes de la batalla. Llevaba un vestido rojo de aspecto caro, diseñado para llamar la atención. «Hazel, querida, finalmente llegaste», dijo Diana mientras me daba un beso en ambas mejillas en un gesto de aire. «Justo le decía a tu padre que debimos enviarte un auto. Trabajas demasiado duro para que manejes después de esas largas horas en el laboratorio». Algo en su tono sonaba más a crítica que a preocupación, pero sonreí y le agradecí por organizar el hermoso evento. El salón privado estaba decorado con arreglos florales elegantes y una iluminación suave que creaba un ambiente íntimo. Mientras me acercaba para saludar a mi padre, noté que una de las camareras, una joven de cabello oscuro recogido en un moño pulcro, observaba nuestra mesa con un interés inusual. Cuando nuestras miradas se cruzaron, rápidamente apartó la vista y se ocupó de acomodar los vasos de agua. En ese momento no le di importancia, atribuyendo su atención a la exclusividad de nuestro salón privado. Ojalá hubiera prestado más atención a esa primera señal de advertencia. La camarera, cuyo gafete decía Rebecca, pronto jugaría un papel crucial en el inesperado giro de los acontecimientos esa noche. Mientras todos se acomodaban para la cena, noté que Diana había organizado los asientos con tarjetas del lugar. De alguna manera, terminé sentada entre la prima Tiffany y el tío Warren, justo enfrente de Diana y lo más lejos posible de mi padre en la mesa redonda. Pensé que sería agradable cambiar un poco las cosas, explicó Diana al ver mi mirada interrogante. Las cenas familiares son para conectar con todos, no solo para sentarse siempre en las mismas posiciones. Llegó el primer plato, un delicado aperitivo de mariscos que Diana aparentemente había seleccionado especialmente. Cuando el camarero empezó a servir el vino, Diana lo detuvo con un toque suave en el brazo. «En realidad, ahora tendremos el champán para el brindis», anunció. «Y Hazel tendrá el Merlot Reserva Especial. Le encanta el vino tinto, ¿verdad, querida?» En realidad no. El vino tinto me causaba migrañas, algo que le había mencionado a Diana varias veces. Prefería vino blanco o simplemente agua. La sonrisa de Diana se tensó casi imperceptiblemente. «Tonterías. Esta es una ocasión especial. El merlot es exquisito y lo pedí pensando especialmente en ti». En lugar de crear una escena en la celebración de mi hermano, accedí, planeando dejar el vino intacto. Papá, que normalmente recordaría mi preferencia por el vino blanco, parecía distraído y no vino en mi ayuda. Logan se puso de pie para ofrecer el primer brindis, levantando su copa bien alto. «Por mi increíble esposa Abigail, que de alguna manera me soporta día tras día. 5 años han pasado volando y me enamoro más de ti cada día». Las copas tintinearon y la conversación fluyó. Sin embargo, Diana parecía decidida a dirigir la discusión hacia temas específicos. Cada vez que comenzaba a compartir novedades sobre mi investigación con mi padre, Diana intervenía con una historia sobre algo que yo había hecho de adolescente. «Frank alguna vez te contó sobre la vez que Hazel casi incendió la cocina, intentando preparar el desayuno en la cama para su madre?» preguntó Diana a la tía Heather, a pesar de que ni siquiera me conocía en esa época de mi vida. Siempre ha sido tan independiente, a veces hasta en exceso. Durante la comida, noté a Diana susurrando instrucciones a varios camareros, con sus ojos lanzándose ocasionalmente hacia mi copa de vino aún llena. Durante el plato principal, cuando la mayoría estaba concentrada en su comida, la vi deslizar algo a un camarero, que asintió y se alejó. Minutos después, el mismo camarero regresó con una copa fresca del que parecía ser el mismo vino tinto,
colocándola junto a mi copa apenas tocada. Tu vino parecía un poco caliente, explicó Diana con naturalidad. Pedí que te trajeran una copa bien fría. Eso es considerado, respondí, sintiéndome cada vez más incómoda con su fijación en mi bebida. Mientras distribuían los menús de postres, Diana se inclinó sobre la mesa. Hazel, apenas has tocado tu vino. ¿Le pasa algo? Me esforcé mucho para elegir esa cosecha. Solo me estoy midiendo, dije tratando de mantener un tono ligero. Tengo una reunión temprano mañana. Los ojos de Diana se entrecerraron, ligeramente. Una copa no hará daño. Además, estamos celebrando a Logan y Abigail. Seguro que tu trabajo puede esperar una noche. La conversación cambió a asuntos familiares, específicamente la herencia de mi abuelo, que había estado en un fideicomiso desde su fallecimiento hace 2 años. Frank y yo estábamos justo discutiendo hacer algunos cambios en el fideicomiso familiar, mencionó Diana con indiferencia. Con Logan y Abigail posiblemente formando una familia pronto, y Hazel tan enfocada en su carrera en lugar de asentarse, podría tener sentido reestructurar las cosas. Casi me atraganto con el agua. Era la primera vez que escuchaba sobre planes para alterar el fideicomiso familiar, y Diana no tenía ningún derecho legal para involucrarse en esas decisiones. Eso no es algo que necesitemos discutir esta noche, interrumpió mi padre, incómodo. Fue la primera vez que contradijo a Diana en toda la velada. Diana sonrió con tensión y cambió de tema, dirigiéndose a Abigail. Hablando de planes familiares, ¿alguna noticia que compartir con nosotros esta noche? Mientras Abigail se sonrojaba y explicaba que aún disfrutaban de su tiempo como pareja antes de tener hijos, noté a Rebeca, la camarera que había visto antes, observando nuestra mesa otra vez. Esta vez su mirada estaba fija específicamente en Diana, con expresión preocupada. Mientras tanto, Diana volvió a mi copa de vino intacta. Hazel, realmente deberías probar esto. Cuesta más de $300 la botella. La presión se volvió insoportable. Me excusé para ir al baño, necesitando un momento lejos de la atención de Diana. ¿Por qué no te llevas el vino contigo?, sugirió Diana con inusual insistencia. Sería una pena desperdiciarlo y puedes disfrutarlo sin prisa. Vuelvo, enseguida, dije, dejando deliberadamente ambas copas intactas sobre la mesa. Mientras me alejaba, pude ver otra vez la cara de Rebeca. Miraba a Diana con lo que solo podía describirse como sospecha, y, al verme dirigirme al baño, comenzó a caminar en la misma dirección. El elegante baño de Vincent's ofreció un santuario momentáneo de la tensión en nuestra mesa familiar. Me apoyé en el mostrador de mármol tratando de entender el extraño comportamiento de Diana. Su insistencia con el vino, sus comentarios punzantes sobre el fideicomiso familiar, la forma en que me socavaba sutilmente, cosas que otros tal vez no notaban. ¿Estaba exagerando o algo siniestro ocurría bajo la superficie de nuestra celebración? Me salpiqué agua fría en las muñecas, un truco que mi madre me había enseñado para calmarme cuando estaba estresada. La puerta se abrió, y en el espejo vi a Rebeca, la camarera que había estado observando nuestra mesa. Echó un vistazo, bajo los cubículos para asegurarse de que estábamos solas antes de acercarse con una urgencia que me heló la sangre. «Perdona que te interrumpa», dijo en voz baja, «pero necesito hablar contigo en privado. Tu madrastra puso algo en tu bebida». Las palabras quedaron suspendidas entre nosotras, tan absurdas que mi primera reacción fue la incredulidad. «¿Perdón?», pregunté. «Lo vi», continuó Rebeca con voz firme a pesar de la acusación impactante. Cuando todos estaban distraídos, con los menús de postre, ella añadió algún tipo de polvo a tu nueva copa de vino. Fue muy cuidadosa, pero yo estaba limpiando platos cerca y vi todo. Mi mente repasó los eventos de la noche. La insistencia de Diana con el vino, cómo me presionaba para que lo bebiera, incluso sugiriendo que me lo llevara al baño. ¿Por qué haría eso?, pregunté, aún luchando por asimilar esta información. ¿Y por qué me estás diciendo esto? Podrías perder tu trabajo. La expresión de Rebeca se suavizó un poco. Antes de trabajar aquí fui técnica de farmacia por 5 años.
Reconozco comportamientos sospechosos alrededor de las bebidas. La forma en que ella seguía observando su copa. Cómo creó una distracción para añadir algo. Lo insistente que fue para que la bebieras. Son señales de alerta que me han entrenado para reconocer. De repente, los recuerdos volvieron con fuerza. Incidentes aparentemente sin relación, que ahora tenían un nuevo significado. El malestar estomacal inexplicable de papá que duró 3 días después de que él y Diana discutieran sobre vender su cabaña de vacaciones. Mi propia enfermedad misteriosa después de la cena, cuando Diana insistió en servirme un té especial. La muerte repentina del perro de la familia hace 6 meses por lo que el veterinario llamó toxinas desconocidas. ¿Qué debo hacer? Pregunté, mi formación en investigación ya calculando posibilidades. Debería llamar a la policía, ¿verdad? Rebeca negó con la cabeza. Sin pruebas, es tu palabra contra la de ella. Podría decir que lo estás inventando o que malinterpretaste lo que viste. Entonces, ¿qué sugieres? Cambiar las copas, dijo Rebeca simplemente. Cuando regreses, busca la forma de intercambiar tu copa con la de ella. Si no pasa nada, no habrá daño. Pero si puso algo en tu bebida, las implicaciones eran claras. Si Diana había alterado mi bebida y luego bebía de la suya, los efectos confirmarían su culpabilidad. Podrías causar una pequeña distracción, ofreció Rebeca. Derrama agua o algo parecido. Durante la confusión, podrías hacer el intercambio. Mi corazón latía con fuerza mientras consideraba el plan. Parte de mí aún no podía creer que mi madrastra realmente intentara drogarme en una celebración familiar. ¿Cuál sería su motivo? Pero otra parte, la que llevaba años sintiéndose incómoda con Diana, sabía que esa era justo la confirmación que necesitaba. Ha estado aislando a mi padre de la familia, cambiando su comportamiento. Dije más, para mí que para Rebeca. Y últimamente ha estado haciendo muchas preguntas sobre el fideicomiso de mi abuelo, que papá y yo controlamos juntos. Rebeca asintió con el rostro serio. Las personas que envenenan a otros suelen tener motivos financieros o quieren controlar a sus víctimas. Respiré hondo y tomé una decisión. Lo haré. Cambiaré las copas, pero necesito tener cuidado. Diana se da cuenta de todo. Juntas formulamos rápidamente un plan. Rebeca causaría una pequeña distracción al dejar caer accidentalmente una bandeja cerca de nuestra mesa. Durante el alboroto, yo intercambiaría mi copa de vino llena con la de Diana. ¿Y si ella no la bebe? Pregunté. Por lo que he visto esta noche, estará tan satisfecha de que finalmente hayas probado un sorbo que probablemente beberá de su propia copa en celebración. Razonó Rebeca. Solo asegúrate de fingir que bebes la tuya. Asentí, preparándome para lo que vendría. Gracias por advertirme. No mucha gente arriesgaría tanto por un desconocido. La expresión de Rebeca se oscureció. Mi tía fue envenenada lentamente por su esposo durante 3 años antes de que alguien se diera cuenta. Para entonces, tenía daños permanentes en el hígado. Me prometí que nunca volvería a ignorar las señales. Mientras nos preparábamos para salir del baño, tomé el brazo de Rebeca. Si algo sale mal o si no pasa nada, quiero que sepas que creo en ti y te estoy agradecida. Ella asintió con ojos serios. Solo ten cuidado. Las personas que hacen este tipo de cosas pueden ser impredecibles cuando se sienten acorraladas. Regresé a la mesa con una nueva conciencia, viendo la sonrisa atenta de Diana bajo una luz totalmente distinta. La celebración continuaba a mi alrededor, pero ahora sentía que estaba viendo una obra de teatro, donde solo yo había leído el verdadero final del guión. Mis copas de vino seguían intactas donde las había dejado, y los ojos de Diana se lanzaron inmediatamente hacia ellas cuando tomé asiento. ¿Todo bien, Hazel?, preguntó con una falsa preocupación. Has estado bastante tiempo fuera. Todo está bien, respondí forzando una sonrisa. Solo necesitaba un momento para refrescarme. Mientras me acomodaba de nuevo, me preparé para lo que sería
o bien la revelación de un intento de envenenamiento o un terrible malentendido. De cualquier forma, nada en esta celebración familiar volvería a ser igual. Volver a la mesa con mi nuevo conocimiento se sentía irreal. Las conversaciones alegres, el tintinear de la cubertería contra la fina porcelana, las miradas afectuosas de Logan y Abigail continuaban como antes, pero ahora veía todo a través de un lente de sospecha. La sonrisa acogedora de Diana parecía siniestra. Sus preguntas atentas sobre mi bienestar se sentían como un depredador jugueteando con su presa. «Ahí estás», dijo Diana cuando me senté. «Estábamos a punto de mandar a buscarte. Tu vino se está sintiendo solo». Todos rieron cortésmente ante su broma mientras mi estómago se retorcía de ansiedad. Las 2 copas de vino seguían en mi lugar, una apenas tocada y la otra llena, posiblemente mezclada con la sustancia que Diana había añadido. Logan se levantó con una copa de champán en la mano. «Ya que todos están de regreso, me gustaría proponer otro brindis por la familia, tanto la de sangre como la que elegimos. Sin todos ustedes, estos 5 años no habrían sido ni la mitad de significativos». Mientras todos alzaban sus copas, Rebeca apareció con una botella de champán para rellenarlas. Se movió alrededor de la mesa con eficiencia hasta que llegó al espacio entre Diana y yo. Como estaba planeado, tropezó con la botella, que casi se cae. «¡Oh!», exclamó mientras la botella tambaleaba en su mano. No derramó nada, pero el susto hizo que todos respiraran hondo y voltearan hacia ella. En ese momento de distracción, cambié rápidamente mi copa llena, posiblemente adulterada, por la copa de champán casi vacía de Diana, deslizando cada una en el lugar de la otra, con una precisión ensayada, perfeccionada durante años de trabajo en laboratorio. «Lo siento mucho», se disculpó Rebeca profundamente, desviando la atención de todos de mis acciones. «Eso fue completamente poco profesional». «No pasó nada», dijo amablemente mi padre. Diana, sin embargo, parecía irritada por la interrupción. «Quizá deberías dejar que alguien más maneje el champán si te cuesta trabajo», comentó. Rebeca asintió con pesar y terminó de servir, sus ojos encontrándose brevemente con los míos para confirmar que el cambio había sido exitoso. Cuando Logan terminó su brindis, todos alzaron sus copas. Levanté la que había sido la copa de champán de Diana, ahora en mi lugar, y la llevé a mis labios sin beber. Diana, mientras tanto, levantó lo que creía era su copa de champán fresca, pero que en realidad era mi copa de vino adulterada. «Hazel, realmente deberías probar tu vino», insistió Diana otra vez, mirando mis copas de vino intactas. Pedí que me trajeran la segunda copa, porque temía que la primera se hubiera calentado demasiado. «Lo probaré», prometí vagamente. «Pero ahora estoy disfrutando del champán para el brindis». Los ojos de Diana se entrecerraron ligeramente, pero Logan la interrumpió preguntándole por el postre especial que había organizado. Mientras Diana comenzaba a explicar la elaborada creación de chocolate que había encargado, bebía distraída de lo que pensaba que era su copa de champán, pero que en realidad era mi vino adulterado. Observé con atención, tratando de no mirar demasiado obvio. Diana tomó otro sorbo, luego otro más, aparentemente sin darse cuenta de que estaba bebiendo vino y no champán. La conversación continuaba a nuestro alrededor, con Abigail compartiendo una historia divertida sobre su luna de miel, y la tía Heather preguntando por sus planes para un viaje de aniversario retrasado. Aproximadamente 20 minutos después, noté la primera señal de que algo andaba mal. El habla de Diana se volvió un poco arrastrada mientras respondía a una pregunta del tío Warren. Se tocó la frente, luciendo momentáneamente confundida. «¿Estás bien, cariño?», preguntó mi padre, poniendo su mano sobre la de ella. «Estoy bien», insistió Diana, aunque sus palabras salían atropelladas. «Solo hace un poco de calor aquí». Alcanzó su vaso de agua, pero calculó mal la distancia, y casi lo derriba. Mi padre estudió su mano, con preocupación evidente en su rostro. «Diana, te ves pálida», observó la tía Heather. «Tal vez deberíamos tomar aire fresco».
Diana intentó levantarse, pero se tambaleó peligrosamente, agarrándose de la mesa para sostenerse. Algo no está bien, balbuceó, incapaz de enfocar bien la vista. Me siento rara. Mi padre se levantó de inmediato, rodeándola con el brazo para apoyarla. Voy a llamar al gerente. Necesitas atención médica. Mientras papá ayudaba a Diana a sentarse en una silla cercana, su condición se deterioró rápidamente. Sus movimientos se volvieron cada vez más descoordinados y su habla casi incomprensible. El ambiente festivo se evaporó, reemplazado por preocupación confusa. ¿Habrá tomado tanto?, susurró Logan, desconcertado por el cambio repentino de nuestra madrastra. Solo dio unos pocos sorbos de champán, que yo vi. Respondí con sinceridad, aunque sabía que no era el champán lo que la afectaba. El gerente del restaurante, una mujer de aspecto profesional llamada Melissa, llegó rápidamente. «¿Cuál es el problema?», preguntó. «Mi esposa», explicó mi padre con voz cargada de pánico. «Estaba bien hace un minuto y ahora apenas puede mantenerse en pie. Creo que necesita una ambulancia». Mientras Melissa llamaba a los servicios médicos, la confusión de Diana se tornó en ira. Señaló con un dedo tembloroso alrededor de la mesa, sin poder fijar la mirada en nadie en particular. «Alguien hizo esto», balbuceó acusadora. «El restaurante. Comida en mal estado. Me envenenaron». Rebeca permanecía cerca, y pude ver la lucha interna en su rostro. Si revelaba lo que había presenciado ahora, Diana podría recibir la atención adecuada, pero perderíamos la oportunidad de probar lo que había hecho. Tomé una decisión rápida y aparté a Logan mientras los demás atendían a Diana. «Logan, necesito decirte algo importante y necesito que confíes en mí sin hacer preguntas ahora mismo». La expresión de mi hermano se volvió seria y asintió. «¿Qué pasa?». Diana puso algo en mi vino. La camarera Rebeca la vio hacerlo y me advirtió. Cambiamos las copas y ahora ella está experimentando los efectos de lo que sea que me haya querido poner. Los ojos de Logan se abrieron en shock. ¿Hablas en serio? ¿Por qué haría eso? No lo sé con certeza, interrumpí. Pero sospecho que tiene que ver con el fideicomiso familiar. Tenemos que asegurarnos de que le hagan pruebas de drogas en el hospital, pero no podemos dejar que Diana sepa que sospechamos aún. El rostro de mi hermano se endureció con determinación. Aunque claramente tenía 1000 preguntas, confiaba lo suficiente en mí para actuar. Se acercó inmediatamente a la gerente. «Mi hermana es investigadora médica», le explicó a Melissa. «Cree que mi madrastra podría estar teniendo una reacción a algún medicamento, o quizá algo en su bebida. ¿Podría asegurarse de que todas las copas de nuestra mesa se guarden para hacer pruebas?». Melissa asintió de inmediato e instruyó al personal para que no recogieran nuestra mesa. Para entonces, Diana apenas estaba consciente, desplomada en su silla con mi padre sosteniéndola, su rostro pálido de preocupación. Los paramédicos llegaron, en minutos, y evaluaron rápidamente la condición de Diana. Su presión arterial estaba peligrosamente baja y sus pupilas contraídas como puntos. «¿Ha tomado algún medicamento hoy?», preguntó uno de los paramédicos. «Solo su pastilla habitual para la presión esta mañana», respondió mi padre con voz temblorosa. Estaba perfectamente bien hasta ahora. Mientras trasladaban a Diana en una camilla, llegó la policía. Procedimiento estándar. Cuando alguien posiblemente ingiere una sustancia desconocida en un establecimiento público. La detective Cameron, una mujer de rostro severo y cabello corto práctico, comenzó a tomar declaraciones preliminares mientras Diana era cargada en la ambulancia. «Cualquiera que haya visto lo ocurrido o notado algo inusual debe quedarse», instruyó la detective. «Necesitaremos declaraciones de todos». Mi padre partió con Diana en la ambulancia, dividido entre confusión y pánico. El resto de nosotros quedó en el ahora silencioso salón privado. El pastel de aniversario a medio comer era un triste recordatorio de lo rápido que la celebración se había convertido en crisis. Rebeca se acercó a la detective Cameron, su postura erguida a pesar de los nervios evidentes. «Tengo información.
que podría ser relevante para lo ocurrido, dijo con firmeza. Mientras Rebecca relataba lo que había presenciado, la expresión de la detective se mantuvo impasible, aunque tomó notas detalladas. La gerente trajo las grabaciones de vigilancia del comedor, que esperaban mostrar las acciones de Diana. Nuestra celebración familiar se había disuelto en una escena del crimen con evidencias recogidas y declaraciones tomadas. Abigail se aferraba al brazo de Logan, su aniversario efectivamente arruinado. Ellis, tío Warren y la tía Heather susurraban juntos en una esquina, mirando hacia mí con confusión de vez en cuando. En medio del caos sentí una mezcla extraña de vindicación y tristeza. Si Rebecca tenía razón, mis sospechas sobre Diana se habían confirmado, pero esa confirmación devastaría a mi padre. Mientras me preparaba para dar mi declaración a la detective Cameron, me preguntaba si nuestra familia alguna vez se recuperaría de lo que esa noche había revelado. La sala de espera del hospital se sentía como un limbo, suspendida entre la vida que conocíamos y la realidad que nos aguardaba una vez que la verdad emergiera por completo. Mi padre caminaba nervioso de un lado a otro, su postura normalmente confiada, arrugada por la preocupación. Logan y Abigail estaban acurrucados juntos en sillas de plástico incómodas, su celebración de aniversario ahora un recuerdo lejano. El tío Warren había llevado a la tía Heather a casa, pero prometió regresar por la mañana. Yo estaba sentada un poco apartada, con la mente llena de posibilidades. ¿Qué pasaría si Rebecca se hubiera equivocado? ¿Y si hubiera alguna otra explicación para el colapso de Diana? A pesar de mis sospechas sobre mi madrastra, una parte de mí aún esperaba una explicación inocente, aunque solo fuera para evitarle a mi padre el dolor de una traición. La doctora Patricia Baldwin, la médico de emergencia encargada del caso de Diana, salió del área de tratamiento con expresión grave. Señor Marshall, me gustaría hablar con usted sobre la condición de su esposa. Mi padre se acercó de inmediato. ¿Está bien, Diana? ¿Qué le pasó? Se estabilizó, aseguró la doctora Baldwin. Pero necesito hacerle algunas preguntas. ¿Prefiere hablar en privado? Papá nos miró. Estos son mis hijos. Lo que tenga que decir, puede decirlo frente a ellos. La doctora asintió, consultando su portapapeles. El análisis toxicológico muestra una cantidad significativa de benzodiazepinas en el sistema de su esposa. Específicamente, una droga llamada Rohypnol. ¿Rohypnol? Mi padre lució confundido. No entiendo. Diana no toma ese medicamento. No es comúnmente recetado en Estados Unidos, explicó la doctora cuidadosamente. Es conocido como la droga de la violación porque puede causar confusión, coordinación deteriorada e incluso pérdida de conciencia cuando se mezcla con alcohol. Las implicaciones pesaban en el aire. El rostro de mi padre se puso aún más pálido. ¿Está sugiriendo que alguien drogó a mi esposa en el restaurante? Antes de que la doctora Baldwin respondiera, llegó la detective Cameron. Asintió profesionalmente a la doctora antes de dirigirse a nosotros. He revisado las grabaciones de seguridad del restaurante y tomado declaraciones del personal y miembros de su familia. Mi padre exigió. ¿Sabe qué le pasó a Diana? La expresión de la detective Cameron se mantuvo neutral. Las grabaciones muestran un comportamiento preocupante que me gustaría discutir. Además, analizamos las copas de vino de su mesa. Sacó su tableta y mostró un archivo de video. Esto es de aproximadamente las 8:15 de esta noche. Les pido que observen atentamente. El video mostraba claramente nuestra mesa familiar desde un ángulo cenital. En la grabación, todos estaban distraídos con los menús de postres que se repartían. Se podía ver a Diana metiendo la mano en su bolso, ocultando algo pequeño, y luego inclinándose para añadirlo a una de las copas de vino en mi lugar. El movimiento fue sutil, rápido, pero inconfundible. Mi padre observaba en silencio atónito, su expresión pasando de la confusión a la incredulidad. «Eso no puede ser», susurró. «Diana no lo haría. No podría».
La copa de vino en cuestión dio positivo para Rohypnol. La detective Cameron continuó. La misma sustancia encontrada en el sistema de su esposa. También encontramos un pequeño paquete con la misma droga en el bolso de su esposa. Logan puso el brazo alrededor de los hombros de nuestro padre, mientras éste se hundía pesadamente en una silla. No lo entiendo, dijo papá con voz vacía. ¿Por qué Diana drogaría a Hazel? Me arrodillé ante él, tomando sus manos temblorosas. Papá, creo que tiene que ver con el fideicomiso del abuelo. Diana ha estado haciendo muchas preguntas sobre eso últimamente, especialmente sobre mi papel como cotutora. La detective Cameron asintió. Hemos solicitado una orden para registrar su casa y los registros financieros basándonos en esta evidencia. En casos como este, la motivación financiera es común. Apareció una enfermera en la puerta. La señora Marshall está despierta y pide ver a su esposo. Mi padre se levantó con dificultad. Necesito verla. Necesito escuchar su explicación. Tendremos que interrogarla, dijo la detective Cameron, pero puede verla brevemente primero. El camino hacia la habitación de Diana se sintió como el viaje más largo de mi vida. Diana yacía en la cama, del hospital, con 4 tubos en el brazo. Su maquillaje cuidadosamente aplicado estaba ahora corrido y su vestido de diseñador había sido reemplazado por una bata hospitalaria. Cuando nos vio entrar, su expresión cambió rápidamente de alivio a agotamiento. Frank, gracias a Dios que estás aquí, dijo tomando la mano de mi padre. Algo andaba mal con el champán en ese restaurante. Deberíamos demandarlos. Mi padre no tomó su mano. Diana, le hicieron pruebas a tu sistema. Tenías Rohypnol en la sangre, la misma droga que pusiste en la copa de vino de Hazel. Los ojos de Diana se abrieron, mirando de un lado a otro entre todos nosotros. ¿De qué están hablando? Yo nunca haría algo así. Te tienen en video, dijo Logan con frialdad, añadiendo algo a la bebida de Hazel, y encontraron más droga en tu bolso. La fachada de Diana se quebró. Su expresión se endureció al darse cuenta de que estaba atrapada. Esto es ridículo. Me están tendiendo una trampa. A Hazel nunca le he caído bien. Seguro ella está detrás de esto. Señora Marshall, intervino la detective Cameron. Tenemos evidencia en video de sus acciones, la droga en su bolso y múltiples declaraciones de testigos. Le aconsejo que sea sincera ahora, pues esto podría afectar el curso de su caso. La mirada aterrada de Diana se fijó en mi padre. Frank, no puedes creer esto después de todo lo que hemos pasado juntos. ¿Cómo puedes pensar que haría algo así? La voz de mi padre fue firme a pesar del dolor evidente en sus ojos. Vi el video, Diana. Te vi poner algo en la bebida de Hazel. Solo necesito saber por qué. ¿Por qué intentarías hacerle daño? ¿A mi hija? Algo en Diana pareció romperse. Su expresión suplicante se transformó en una máscara fría. Tu preciosa hija ha estado en mi camino desde el principio, siempre vigilándome, cuestionándome, haciendo que dudases de mí. Y ese fideicomiso familiar, con ese ridículo control compartido entre tú y ella. ¿Tienes idea de lo frustrante que ha sido intentar acceder a esos fondos? La cruda verdad de sus palabras pareció golpear físicamente a mi padre, quien retrocedió hasta chocar contra la pared. ¿Entonces todo fue por dinero?, dijo en voz baja. Todo desde el principio, no solo por dinero. Control, escupió Diana. Tu hija tiene demasiada influencia sobre ti y tus decisiones. Necesitaba que ella desapareciera. Desapareciera, repetí horrorizada. ¿Qué planeabas hacer exactamente una vez que yo estuviera drogada? La sonrisa de Diana era escalofriante. Solo lo suficiente para que parecieras inestable. Tal vez sugerir que mezclabas medicamentos con alcohol. Frank se habría preocupado tanto por ti que podría haber reconsiderado tu papel en la administración de las finanzas familiares. ¿Y los otros incidentes?, presioné. La misteriosa enfermedad de papá después de que discutieron por la cabaña, la muerte inexplicable de nuestro perro.
Los ojos de Diana se entrecerraron. No pueden probar nada. La detective Cameron dio un paso adelante. De hecho, con esta confesión y las pruebas que hemos reunido, tenemos bases para investigar incidentes previos. Señora Marshall, queda arrestada por intento de envenenamiento y asalto. Mientras la detective le leía sus derechos, un oficial uniformado entró para custodiar la habitación. La fría compostura de Diana finalmente se quebró. Frank, no puedes permitir que hagan esto. Soy tu esposa, gritó. Todo lo que hice fue por nosotros, por nuestro futuro. La expresión de mi padre era de devastación completa. Ya no hay un nosotros, Diana, no después de esto. Al salir al pasillo dejando a Diana con la policía, los hombros de papá comenzaron a temblar con sollozos silenciosos. Le puse el brazo alrededor y lo llevé a un rincón tranquilo donde pudiera desahogarse en relativa privacidad. La traje a nuestra familia, susurró. Confié en ella con todo, incluso con nuestra seguridad. ¿Cómo pude ser tan ciego? Ella. Fue muy convincente, dije suavemente. Y tú eras vulnerable después de la muerte de mamá. Ella se aprovechó de eso. Logan se unió a nosotros, su expresión sombría. La detective quiere registrar la casa esta noche. Creen que Diana pudo haber estado planeando esto desde hace tiempo. Y efectivamente lo había estado. La búsqueda en su hogar reveló un compartimento oculto en el armario de Diana, con múltiples medicamentos recetados, incluyendo varios que coincidían con los síntomas de las enfermedades anteriores de mi padre. Más inquietante aún, encontraron un diario detallando sus planes para envenenar gradualmente a mi padre una vez que tuviera control de sus bienes, haciendo parecer que su salud declinaba naturalmente. Quizás lo más impactante fue descubrir que Diana Mitchell ni siquiera era su verdadero nombre. Sus huellas dactilares coincidían con las de Margaret Wilson, una mujer, quien había sido investigada 2 veces antes por muertes sospechosas de cónyuges adinerados, aunque nunca fue acusada por falta de pruebas. Ambos esposos anteriores murieron después de cambiar sus testamentos a su favor, y sus muertes fueron atribuidas a causas naturales que, en retrospectiva, coincidían con los efectos de los medicamentos encontrados en su posesión. Mientras estábamos en la estación de policía a las 3 de la madrugada, revisando las pruebas con la detective Cameron, se hizo evidente toda la magnitud del engaño de Diana. Ella había tomado como objetivo específico a mi padre, investigando a nuestra familia y nuestra situación financiera antes de orquestar un encuentro casual en el evento benéfico. Sospecha que estuvo involucrada en al menos otros 2 casos similares, explicó la detective Cameron, pero esta es la primera vez que la atrapamos en el acto con evidencia clara. Mi padre permaneció en silencio durante la mayor parte de la entrevista, luciendo años más viejo de lo que estaba al comenzar la noche. Cuando finalmente habló, su voz era hueca. «Necesito saber», dijo en voz baja. ¿Alguna parte de todo esto fue real? ¿Alguna vez le importé de verdad? La expresión de la detective Cameron se suavizó un poco. En mi experiencia, señor Marshall, personas como esta no son capaces de un apego genuino. Imitan emociones que en realidad no sienten para manipular a sus víctimas. Al amanecer finalmente regresamos a casa, exhaustos física y emocionalmente. Diana permaneció bajo custodia policial, negándole la libertad bajo fianza debido a la gravedad de los cargos y su historial de uso de alias. Nuestra celebración familiar había expuesto a un depredador entre nosotros, pero a un costo tremendo, para nuestro sentido de seguridad y confianza. Los días posteriores al arresto de Diana se difuminaron en una niebla de entrevistas policiales, consultas legales y secuelas emocionales. Mi padre se refugió en sí mismo, casi sin hablar, desplazándose por la casa familiar como un fantasma. La realización de que su esposa durante 3 años había estado planeando sistemáticamente contra nuestra familia, y posiblemente contra su vida, había roto algo fundamental en él. Tomé una licencia de emergencia en mi puesto de investigación y me mudé temporalmente a mi habitación de la infancia para apoyarlo. Cada mañana lo encontraba ya despierto,
mirando vacíamente viejas fotos familiares de antes de que mamá muriera, antes de que Diana entrara en nuestras vidas. Sigo intentando identificar el momento en que debía haberlo sabido, confesó. Una mañana, mientras desayunábamos sin tocar la comida, debieron haber señales que me perdí. Diana era una manipuladora experimentada, le recordé suavemente. Ya había hecho esto antes. No podías saberlo, pero la autocrítica continuó. Papá dejó de ir a su empresa de ingeniería, delegando proyectos indefinidamente a sus socios. Perdió peso, su ropa le quedaba suelta y a menudo pasaba días sin afeitarse. Logan y Abigail lo visitaban a diario, llevando comida y tratando de sacarlo a conversar. Abigail, siempre práctica, se encargó de cancelar las tarjetas de crédito y cuentas conjuntas que papá compartía con Diana, mientras Logan manejaba la avalancha de llamadas de familiares y amigos que habían escuchado fragmentos del escándalo por las noticias locales. Deberíamos considerar terapia familiar, sugirió. Logan, después de un día especialmente difícil, cuando papá se negó a salir de su habitación. Todos juntos. Esto nos ha afectado a todos. Estuve de acuerdo. Y a pesar de la reticencia inicial de papá, programamos sesiones con la doctora Jessica Taylor, una terapeuta especializada en trauma familiar. En nuestra primera sesión papá apenas habló, pero para la tercera algo comenzó a cambiar. Me siento un tonto, finalmente admitió a la doctora Taylor. Invité a un depredador a nuestras vidas, a nuestro hogar. La defendí cuando Hazel expresó sus preocupaciones. Casi pierdo a mi hija porque fui demasiado ciego para ver lo que estaba pasando. Frank, dijo la doctora Taylor suavemente, Diana te eligió específicamente porque estabas de duelo. Manipuladores como ella son expertos en identificar vulnerabilidad y explotarla. Tu único error fue ser humano, experimentar pérdida y querer volver a conectar. Mientras tanto, la investigación legal contra Diana continuaba descubriendo detalles perturbadores. La detective Cameron me llamó a la estación para revisar los registros financieros que habían obtenido mediante órdenes judiciales. Encontramos evidencia de que Diana había estado desviando dinero de las cuentas de su padre durante meses. Explicó mostrando los registros de transacciones. Cantidades pequeñas, nada que alertara de inmediato, pero que sumaban más de $80,000. Más preocupantes eran las pólizas de seguro de vida que Diana había contratado sobre mi padre, con ella como única beneficiaria. El pago combinado habría superado los $2 millones. También encontramos esto, dijo la detective Cameron, deslizando una carpeta sobre la mesa. Son impresiones de búsquedas en la computadora de mi padre, todas realizadas cuando él probablemente estaba en el trabajo, presumiblemente por Diana. Tóxicos indetectables, causas naturales de ataques al corazón, cómo hacer que una muerte parezca natural. Me sentí físicamente mal al revisar las pruebas. Ella había planeado matarlo desde el principio. Así parece, confirmó la detective Cameron, y basándonos en la cronología de esas búsquedas, había estado planeándolo casi desde el comienzo de su matrimonio. Lo que más me impactó fue darme cuenta de que Diana ya había estado envenenando lentamente a mi padre. Cuando su médico le realizó pruebas toxicológicas completas, encontraron rastros de metales pesados en su organismo, compatibles con un envenenamiento a baja dosis y largo plazo. Esto explicaba su creciente fatiga, confusión ocasional y problemas digestivos durante el último año, todos los cuales atribuíamos al estrés y la edad. Tu padre tiene suerte, nos dijo el Dr. Williamson durante una cita de seguimiento. Los niveles no eran lo suficientemente altos como para causar daño permanente, pero con el tiempo podrían haber llevado a una falla orgánica que podría parecer natural, especialmente en un hombre de su edad con un trabajo estresante. En casa, descubrimos el diario oculto de Diana en un compartimento cerrado de su escritorio. Las entradas detallaban su meticuloso enfoque para infiltrarse en nuestra familia y su creciente frustración con los obstáculos para acceder a la riqueza familiar, particularmente mi papel como cotutora del patrimonio de mi abuelo. La hija de Frank sigue siendo problemática, decía una entrada.
Me vigila demasiado y hace demasiadas preguntas. Frank la escucha más de lo que debería. Necesito crear distancia entre ellos, quizás sugerir que se está volviendo inestable por la presión laboral. Otra entrada, fechada apenas 2 semanas antes de la cena de aniversario, era aún más escalofriante. Adquiridos ARs de Gregory. Se hará la prueba en H, en el aniversario de Logan. Si tiene éxito, se puede sugerir que mezcla medicamentos con alcohol, tal vez sufriendo un colapso por el estrés laboral. Frank estará distraído con sus problemas, dándome tiempo para implementar la siguiente fase. Leer estos planes fríos y calculados para destruirme psicológica y posiblemente físicamente hizo imposible ignorar la realidad de nuestro escape por poco. Si Rebecca no hubiera notado las acciones de Diana y me hubiera avisado, quién sabe qué habría pasado esa noche o en las semanas siguientes. La investigación se amplió cuando las autoridades contactaron a los anteriores suegros de Diana. Las familias de sus exesposos compartieron historias similares de cambios de personalidad, enfermedades misteriosas y muertes repentinas tras la llegada de Diana a sus vidas. Se estaban considerando órdenes de exhumación para analizar los mismos tóxicos encontrados en el sistema de mi padre. Una tarde, unas 3 semanas después del incidente, mi padre me encontró en la cocina preparando la cena. Se veía más presente que desde aquella noche, sus ojos más claros. «He estado pensando en tu madre», dijo, sentándose en la barra mientras yo picaba verduras. «En lo diferente que era de Diana. Evelyn nunca intentó cambiarme ni aislarme de ustedes. Ella fomentaba nuestras relaciones. Dejé el cuchillo y le presté toda mi atención. Era lo más que había hablado de mamá en años. Diana me eligió porque yo estaba de duelo», continuó. «Vio mi vulnerabilidad y la explotó. Pero cuanto más lo pienso, más me doy cuenta de que mi duelo no resuelto fue lo que me hizo susceptible. Nunca procesé realmente la pérdida de tu madre». Esta confesión abrió la puerta a un torrente de conversaciones sobre mamá, el duelo, y cómo nuestra familia se fracturó tras su muerte. Papá y yo pasábamos las noches mirando viejos álbumes, de fotos, y compartiendo recuerdos que creía que él había querido olvidar. Por primera vez en años, el nombre de mamá volvió a ser parte regular de nuestras conversaciones. Ya no era un tema doloroso que evitar. Logan se unía a estas conversaciones cuando nos visitaba, trayendo sus propios recuerdos y perspectivas. ¿Recuerdan cómo mamá solía cantar desafinada mientras preparaba el desayuno los domingos? Rememoró una noche. Diana siempre insistía en mañanas silenciosas. Nunca me di cuenta de cuánto extrañaba el ruido hasta ahora. Abigail, que apenas había conocido a nuestra madre brevemente antes de su enfermedad, escuchaba atenta esas historias, añadiendo ocasionalmente: «Eso explica de dónde sacó Logan su costumbre de...» o «Veo esa misma cualidad en Hazel». Poco a poco, nuestra familia comenzó a sanar. No solo de la traición de Diana, sino del duelo no resuelto que habíamos cargado durante años. Papá empezó a asistir a un grupo de apoyo para víctimas de fraudes en relaciones, encontrando consuelo en las historias de otros que habían sido engañados de manera similar. «No soy el único que no vio las señales», me dijo después de una reunión. Había un detective retirado en el grupo que fue engañado por su segunda esposa. Si un investigador entrenado puede ser engañado, tal vez no debería ser tan duro conmigo mismo. A medida que el caso de Diana avanzaba en el sistema legal, más víctimas relacionadas con sus identidades anteriores salieron a la luz. El fiscal nos informó que, con la evidencia acumulada, Diana probablemente enfrentaría una condena significativa por sus crímenes en varios estados. 6 semanas después de la cena de aniversario, papá volvió a su empresa de ingeniería, empezando con mediodía y luego retomando su horario normal. Su salud mejoró a medida que las toxinas salían de su organismo, recuperando color y energía. Una noche, mientras preparábamos la cena juntos, algo que se había convertido en nuestra nueva rutina, papá se detuvo al poner la mesa. «¿Sabes, Hazel, de una manera extraña, estoy agradecido por lo que pasó?» Lo miré sorprendida. ¿Agradecido? ¿Cómo así? Si Diana hubiera tenido éxito en lo que planeaba para ti esa noche,
o si hubiera continuado envenenándome sin que lo detectáramos, tal vez no estaríamos aquí teniendo esta conversación. Sus acciones fueron horribles, pero nos unieron como familia. Nos obligaron a enfrentar el duelo que habíamos estado evitando y a reconectarnos. Había sabiduría en sus palabras, aunque el camino hacia esa comprensión había sido doloroso más, allá de toda medida. Cuando Logan y Abigail llegaron para nuestra cena familiar semanal, me di cuenta de que, a pesar de todo, los lazos familiares habían salido fortalecidos. Diana intentó destruirnos, pero en cambio nos obligó inadvertidamente a reconstruir lo que casi perdimos tras la muerte de mamá. 6 meses después de la noche que cambió todo, nos reunimos en la casa de Logan y Abigail para una barbacoa un sábado por la tarde. El aire veraniego era cálido, lleno del aroma de la comida a la parrilla y el sonido de conversaciones casuales. Papá estaba junto a la parrilla con Logan, ambos usando delantales ridículos que decían «el maestro de la parrilla» y «el aprendiz de la parrilla», riendo mientras debatían el momento perfecto para voltear las hamburguesas. El cambio en mi padre era notable. Su postura se había enderezado, el color había vuelto a su rostro y, lo más importante, la chispa había regresado a sus ojos. Los tratamientos médicos para eliminar los metales pesados restantes de su organismo habían sido exitosos y su doctor le había dado recientemente un certificado de buena salud. «Tu padre es resistente», me dijo el doctor Williamson durante su última revisión. «Tanto física como emocionalmente, no todos se recuperan tan bien de lo que él experimentó». Creí que esa resiliencia era un rasgo familiar que todos compartíamos. Estos últimos 6 meses nos habían puesto a prueba de maneras que nunca imaginamos, pero salimos fortalecidos, tanto individualmente como en familia. Abigail se acercó a mí con un vaso de limonada, su mano libre descansando sobre su vientre ligeramente redondeado. «Tu papá parece estar muy bien», observó, siguiendo mi mirada. «Lo está», asentí. Creo que finalizar el divorcio y vender la casa ayudaron. Demasiados malos recuerdos en ese lugar. Papá se había mudado a un condominio moderno y luminoso, más cerca de su oficina, llenándolo con fotos familiares y los recuerdos que Diana antes había relegado al almacenamiento. También había retomado el golf los domingos y se había reconectado con amigos que se habían alejado durante su matrimonio con Diana. Abigail sonrió, con los ojos brillando de emoción. ¿Deberíamos contarles a todos la noticia ahora o esperar hasta el postre? Ahora podría ser perfecto, sugerí. Todos están relajados y felices. Ella asintió y llamó la atención, parándose junto a Logan. «Tenemos un anuncio que hacer», dijo con la voz ligeramente temblorosa por la emoción. «Logan y yo esperamos gemelos para enero». El patio trasero estalló en vítores y felicitaciones. Papá los envolvió a ambos en un abrazo lloroso, susurrando algo que hizo reír a Logan y secarse los ojos. La tía Heather comenzó de inmediato a hablar sobre temas para la habitación del bebé, mientras el tío Warren empezaba a calcular los fondos para la universidad. Al ver la alegría en los rostros de todos, sentí una profunda gratitud. Hace 6 meses no habría creído posible esta escena. La oscuridad de la traición de Diana parecía demasiado abrumadora. El daño a nuestra familia, demasiado severo. Rebecca, que se había convertido en una buena amiga en los meses posteriores al incidente, llegó un poco tarde trayendo un pastel de manzana casero. Tras su papel crucial en exponer a Diana, había dejado su trabajo de camarera y regresado a la universidad para completar su carrera de farmacia, algo que había dejado en pausa años atrás. «Perdón por llegar tarde», se disculpó entregándome el pastel. El grupo de estudio se alargó. «Llegas justo a tiempo», la aseguré. «Logan y Abigail acaban de anunciar que esperan gemelos». El rostro de Rebecca se iluminó. «Es una noticia maravillosa. Algo de felicidad después de todo lo que ha pasado tu familia». Los procesos legales contra Diana concluyeron el mes pasado, con un acuerdo integral. Ante la abrumadora evidencia de múltiples jurisdicciones, ella se declaró culpable de intento de envenenamiento, fraude, robo de identidad y una serie de delitos financieros. El juez la condenó a 20 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional
con cargos adicionales pendientes en otros 2 estados por las muertes sospechosas de sus esposos anteriores. ¿Has oído algo más sobre las exhumaciones?, preguntó Rebecca en voz baja mientras nos dirigíamos a la mesa de postres. Confirmaron rastros de las mismas toxinas en ambos esposos anteriores, respondí. Los fiscales están preparando casos para cargos de asesinato, pero es complicado por el tiempo transcurrido. La verdadera identidad de Diana finalmente fue confirmada como Margaret Ellen Dawson, nacida en Nebraska, con antecedentes de delitos menores desde su adolescencia. Aún se descubren los alcances completos de sus engaños, con al menos 3 hombres mayores y adinerados que escaparon por poco de su atención antes de que ella apuntara a mi padre. El grupo de apoyo al que papá se unió fue fundamental para su recuperación. Incluso comenzó a orientar a nuevos miembros, compartiendo su experiencia para ayudar a otros a reconocer las señales de advertencia que él no vio. El próximo mes estaba programado para hablar en una conferencia sobre la explotación financiera de adultos mayores, convirtiendo su experiencia dolorosa en una oportunidad para ayudar a otros. Frank parece haber encontrado un nuevo propósito, observó Rebecca, viendo a mi padre reír con su cuñado. No es fácil después de algo. Así, dije. Creo que ayudar a otros ha sido sanador para él. Y estar involucrado en el embarazo de Logan y Abigail le ha dado algo positivo en qué concentrarse. Mi propio camino de sanación tomó un rumbo diferente. El trauma de casi ser drogada por alguien en quien debía confiar me dejó con ansiedad e hipervigilancia que requirieron ayuda profesional para manejar. La doctora Kimberly Chon, especialista en trauma, trabajó conmigo semanalmente para procesar la experiencia y desarrollar mecanismos de afrontamiento más saludables. La traición dentro de una familia crea un tipo único de trauma, explicó la doctora Chun en una sesión. Viola nuestras suposiciones más básicas sobre seguridad y confianza. Trabajando con la doctora, aprendí a confiar en mis instintos de nuevo, a reconocer que mis sospechas iniciales sobre Diana no eran paranoia, sino preocupaciones legítimas que debía haber expresado con más fuerza. Esta realización me llevó a crear una red de apoyo para familiares que sospechaban abuso, pero no eran creídos, brindando recursos y validación que desearía haber tenido. Mientras nos reuníamos alrededor de la mesa para cenar, papá golpeó su copa para llamar la atención. Antes de comer me gustaría decir algo. Su voz era firme, su expresión serena. Hace un año no habría creído que pudiera sentir este tipo de felicidad otra vez. Lo que pasó con Diana casi me destruye, no solo físicamente, sino emocionalmente. Hizo una pausa. Su mirada recorrió la mesa conectando con cada uno de nosotros. Pero también me mostró lo que realmente importa: la familia. No solo por sangre, sino las personas que están a tu lado en tus momentos más oscuros. Asintió hacia Rebecca. Personas que arriesgan su propia seguridad para proteger la tuya, incluso cuando apenas te conocen. El último año me ha enseñado que, aunque no siempre podamos evitar la traición o el dolor, sí podemos elegir cómo respondemos a ellos. Podemos dejar que nos destruyan o usarlo para ser más fuertes, más compasivos y más agradecidos por las relaciones genuinas en nuestras vidas. Levantó su copa por la familia, por los nuevos comienzos y por la sabiduría que a veces solo llega a través del sufrimiento. Todos alzamos nuestras copas, el momento solemne, pero lleno de esperanza. Mientras la conversación continuaba y se pasaban los platos, reflexioné sobre cuánto habían cambiado nuestras vidas desde esa cena de aniversario. Hace 6 meses, Diana había entrado en nuestras vidas como una depredadora, calculadora y cruel, con la intención de destruir nuestra familia por ganancia financiera. Pero sus acciones, en cambio, nos habían llevado de vuelta unos a otros, sanando las grietas que se formaron tras la muerte de mamá y creando nuevos lazos de confianza y entendimiento. La investigación sobre el pasado de Diana reveló un patrón de comportamiento que abarcaba décadas. La policía creía que había apuntado a al menos 7 personas adineradas, casándose con 3 de ellas, siendo mi padre su última víctima. 2 murieron en circunstancias sospechosas,
mientras que uno escapó cuando familiares intervinieron, tal como yo hice. Lo que más me impactó de estos casos fue cómo la estrategia principal de Diana había sido el aislamiento. En cada caso, separaba sistemáticamente a sus víctimas de familiares que pudieran notar cambios en su comportamiento o salud. Con mi padre, sus intentos de poner distancia entre él y sus hijos fueron finalmente su caída. Esta comprensión reforzó la importancia de mantener fuertes conexiones familiares como protección contra quienes explotan la vulnerabilidad. No se trataba solo de estar físicamente presentes, sino emocionalmente disponibles, dispuestos a tener conversaciones difíciles cuando fuera necesario. Mientras avanzaba la noche, me encontré sentada junto a papá en el columpio del patio, viendo a Logan y Abigail recibir consejos de paternidad del tío Warren, que con cómica seriedad demostraba técnicas para cambiar pañales usando un oso de peluche. «He estado pensando mucho en tu madre», dijo papá en voz baja, «sobre lo que pensaría de todo esto». «Estaría orgullosa de cómo lo hemos manejado», respondí. «Especialmente tú, papá. Has demostrado una fuerza increíble». Él sonrió, una expresión genuina que llegaba a sus ojos. ¿Sabes lo que solía decir Evelyn sobre los momentos difíciles? Presta atención a quién te ayuda a reconstruir cuando tu mundo se derrumba. Esas son tus personas. Sus palabras resonaron profundamente. Durante esta prueba, habíamos descubierto quiénes eran realmente nuestras personas, fortaleciendo esos lazos mientras aprendíamos a ser más selectivos con quienes permitíamos entrar en nuestro círculo íntimo. Al prepararnos para recibir a los gemelos de Logan y Abigail en unos meses, nuestra familia sigue sanando y creciendo más fuerte. Las sombras de la traición de Diana no han desaparecido por completo, pero ya no dominan nuestras vidas. En cambio, sirven como recordatorio de nuestra resiliencia y del poder de la conexión auténtica. Lo que pasó esa noche en el restaurante Vincent's pudo haber destruido nuestra familia para siempre. En cambio, se convirtió en el catalizador para reconstruir algo más fuerte, más honesto y más profundamente conectado que lo que existía antes. A veces, los mayores regalos vienen disfrazados de nuestras experiencias más dolorosas, enseñándonos lecciones que de otra forma no habríamos aprendido. ¿Alguna vez has vivido una situación en la que tus instintos te alertaron sobre alguien y decidiste ignorar esa sensación? ¿Qué te ayudó a volver a confiar en ti mismo? Comparte tus experiencias en los comentarios y no olvides darle me gusta y suscribirte si esta historia te resonó. Recuerda, a veces la voz más importante que escuchar es la silenciosa dentro, de ti que susurra que algo no está bien. Gracias por acompañarme en este capítulo de mi vida, y te deseo la sabiduría para reconocer tanto a las Dianas como a las Rebecas en tu propio camino.